enorme placer volver a verte. Ay, gracias Luis por invitarme. Me Gracias por encanta. venir. No perdonaré fácilmente la brevedad de tu visita a Buenos Aires, pero lo vamos a discutir después. Gracias por venir en serio, ¿eh? De verdad, tenía ganas de verte y al final del día era la mejor manera de encontrarte era venir al show porque estaba... Bueno, gracias, gracias. De vuelta, sabes mi admiración por tu laburo. Cada vez que te leo, quedo impactado por la agudeza, por mirar. ¿Qué estás viendo en este momento político argentino? Bueno, estoy como muy interesada en este gobierno, en este momento político. Pienso que la diferencia, quizás así grosso modo narrativa que vos podés pensar con relación al kirchnerismo es que el kirchnerismo tenía un relato y este es un gobierno de personajes. Entonces eso ya como que cambia totalmente la dinámica. No sé, pienso que, por ejemplo, el hecho de que el peronismo se quedó sin personajes y un poco la demostración de eso es que una persona como Alberto Fernández, como el hombre gris por excelencia, haya sido presidente. Y por el contrario, en como esta narrativa nueva en la que nos inmerse, en la que nos sumerge este gobierno, tiene que ver con la personalidad, con la fuerza de la personalidad y cómo esas personalidades, digamos, no solamente son ocultas y misteriosas, como en buena parte es la personalidad de Milei, sino que también tienen algo como la construcción de un personaje de videojuego, ¿viste? De pronto aparece la motosierra, tutun, ¿entendés? Como que es despliegue que de pronto hay un armamento. Entonces vos ves como la coraza, la carpeta adelante, y de pronto es como, viste, como Top Toys, como el Playmobil que se viste de estadista, viste, gana las elecciones y abandona eso que venía haciendo como de esa batalla cultural y de pronto se transforma en estadista, se pone el traje y empieza a dejar de ser como tantas tonterías como venía haciendo en la campaña, por Mm, ejemplo. ¿Le crees a ese cambio? Digo, porque llegó a las elecciones sin insultos, sin mandriles, sin adermicina, sin nada de esto. Tuvo una sola tentación, que fue en un acto donde, casi hablando un economista, y se vio hasta físicamente que se retraía. ¿Crees que es una estrategia comunicacional? ¿Qué ves ahí? Yo creo que a ver, es como que la unión entre la autenticidad y la estrategia es una, todo es y no es, y me parece que igual es muy claro que él tiene una faceta irracional que la explicita como forma de una estrategia. Quiero decir, hace como la teoría del loco, digamos, ese despliegue, digamos, de autismo, de no registrar a los demás, etcétera, como forma parte de su fuerza, forma parte de la confianza que luego genera un electorado que dice, sí, él va a ir contra las mafias, contra la casta, etcétera. Pero sí, creo que hay como mucho de estrategia, que hay mucho de algo que está pensado, que no, como, no sé, me parece que hay, y eso por supuesto es un núcleo claramente racional, digamos, Mm. donde decís, Con decisión, con intención, con deliberación, o sea, sí, ahora nos conviene hacernos los locos, porque haciéndonos los locos nos sirve para que nos preste atención mucha más gente, justamente porque la indignamos y digamos, como si abrimos la ventana de la indignación, multiplicamos la audiencia. Creo que ellos trabajan muy bien la atención negativa. O sea, es algo que lo vive cualquier persona que conoce lo que es la viralización, ¿viste? Vos te viralizás cuando tenés haters. Si no tenés haters, no te viralizás. Es como que te leen algunos los que te quieren. Es decir, con el amor solo no construís una audiencia. wow. Aparte dijiste una frase que te robaré citándote, que Sí, es abriendo la ventana de la indignación, amplías la base, o sea, sí. es ahí. Es ahí, vos como que, como conjurás el diamante de la atención, como excitando el odio. Y si no tenés ese odio, te quedás como en una meseta, digamos. Y para poder como generar picos de atención y para poder generar, digamos, mayor llegada a lugares donde no llegarías de otra manera, tenés que escandalizar. Ellos lo entienden eso muy bien. Y hay algo medio perverso, me parece, en el hecho de que, viste que ellos se victimizan todo el tiempo, como, ay, ¿por qué se meten con mi vida personal? Cuando a la vez hay un despliegue muy específico de esa vida personal que decís, bueno, o Es sea, obvio. hablemos de estas cosas porque son raras. Y además, ¿por qué no podríamos hablar si justamente somos liberales y podemos hablar de las cosas? Y me parece que ellos justamente les gusta victimizarse porque es una manera de seguir hablando del tema, solamente como con otro cariz. Entonces hablamos de que es raro,
pero también tipo, ay, bueno, chicos, pero no lo critiquen porque es raro. O sea, Claro. ¿entendés? Entonces vos como que te podés como un poco, no sé, identificar con alguna de esas dos posiciones, o decir, sí, es un raro, o decir, ay, bueno, pobre, no sé, es No se raro, ¿qué metan, vamos a... claro, Déjenlo que sea raro, ¿entendés? Está claro. todo bien con ser raro. En la última vez que charlamos sobre Bad Hombre, libro que recomiendo, quiero decir, es de lectura obligatoria, no solo por la temática, sino por la construcción literaria. En tus libros yo siempre vi una escritora, pero en este vi a una escritora con una enjundia notable, que paso contemos porque se llama, ahora que Trump es tan amiguísimo nuestro, Sí. ¿qué es Bad Hombre? Bueno, él, viste, que creó esta manera de hablar, él, viste, que usaba bad hombres y siempre ya estaba como feminizado. El bad hombre era el que definía a este latino que está penetrando el territorio de Estados Unidos y a quien no queremos adentro. Y a diferencia del primer gobierno, donde era más que nada algo discursivo, ahora en este gobierno Trump usa ICE y ves los videos y realmente es un espectáculo muy inhumano, porque en muchos casos es como, no sé, lo cercan como a ratas, por ejemplo. Me contaron un raído horrible que se incendió un edificio. O lo incendiaron a propósito para que la gente salga y ahí los apresaron a todos. Wow. Y estamos hablando que no es que esa gente son criminales. O sea, creo que mucha gente lo votó a Trump pensando, perfecto, vas a deportar a los criminales, ¿para qué van a estar ahí? Yo qué sé, pero no. Él como le interesan también los dreamers, que son los hijos de las personas que entraron en Estados Unidos, pero que ahora son pibes que no tienen papeles, que además, no sé, trabajan, pagan impuestos y quieren tener como su vida y que probablemente votan por Trump también. Entonces, me parece eso como genera una, bueno, es una cosa espantosa, el costado más espantoso del gobierno de Trump. ¿Ves una estrategia de construcción de personaje? No digo de gobierno, después hablamos. Sí. De construcción de personaje similar, análoga, entre Trump de Bad Hombre y Milley de Mandriles. Bueno, para mí Milei, viste, él hereda los gorilas. Entonces el mandril es una variación del gorila, sigue siendo un monito, pero es un monito que está como vinculado con el terror anal que tienen tantos personajes en el ¿Qué mundo les de pasa, Milei. no, con el traste? Están obsesionados. O sea, si vos los ves, o sea, digo, pero tenés como los filósofos de tu corte, es el tema favorito que tienen el terror anal. Es fascinante. O sea, en general, no sé, como el hombre heterosexual no está tan preocupado por los gays. Ellos sí están preocupadísimos. Y bueno, y aparentemente llenan estadios en otras partes de América Latina, donde me parece que el machismo es mucho mayor que en Argentina. Por eso me parece que ellos tienen un mercado más limitado, porque a nosotros me parece que no es un tema que nos mueva. Y me parece que es una sociedad como mucho más democrática y mucho más liberal justamente por la clase media que tenemos y por la historia que tenemos. Así que, no sé, yo veo, no sé, no me cierra esa prédica para nada. No sé Mm, cómo le sirve a mi ley, solamente me parece como un dato de color muy curioso sí, sí, que sí. haya tanto interés con esto. Sí, es más como un análisis para la psicología, ¿no? O sea, sentémonos a ver ¿Qué te está pasando, qué flaco? pasó. ¿Qué te pasó? O ¿Qué sea, pasó? Y si tenés ganas de que te pase algo, dale, dale que no va a pasar nada, no va a ¿no? pasar nada. Con- O con- sea, no pasa nada, o sea, exploralo, o claro. sea, vivilo. Si es que te pasó algo, bueno, charlémoslo. Y si dejas Sí. que te pase, go on, ¿viste? O Al sea, final del día hay que hablar de lo que uno sabe, claro, me ¿no? parece muy O sano. sea que yo creo que sobre todo si es un tema que les interesa tanto, me parece que el camino es evidentemente ampliar las redes de la nociología. ¿Te da curiosidad de algún tipo, Karina Milei? Me fascina, porque la veo, es Miley con peluca, ella es como un doppelganger donde ella es el super yo, es la persona que se puede relacionar bien con los seres humanos, que los lee, y, y además es una mujer a la que le interesa el poder, o digamos, que su goce tiene que ver quizás con que le tengan miedo. ¿Entendés? Yo no sé si Milei quiere que le tengan miedo. Yo creo que a él le interesa más que lo admiren intelectualmente. Eso es lo que lo calienta a él. Pero me parece que Karina no.
Y a la vez ese tipo de persona a la que le gusta que le tengan miedo es fundamental para una construcción política. Claro. Y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que ella efectivamente está haciendo las cosas, porque ella se puso a hacer algo que era lo que los otros despreciaban, los otros, o sea, los que, en la otra parte, digamos, del trío de la rinoplastia, digamos, de Santiago Caputo, Milei y ella, viste, todos tienen rinoplastia. Yo creo que es un caso único en el mundo. Y ellos, viste, despreciaban la idea de la construcción del partido. Y por el contrario, ella creo que como que siguió su deseo, como esa idea como territorial, como más peroncha, más conectada, bueno, con la historia de la que venimos a la Claro. vez. Que vos no podés negar tampoco de dónde venimos y para qué. Y entonces me parece que, digamos, ese vínculo, hay como una inspiración en el universo de los Menem, clarísimo, digamos, en cómo ella se abroquela en esos hombres y cómo es como no sé, la generala y tiene como estos lugartenientes del menemato. Pero me parece interesante lo que decía, yo no lo había pensado, lo estoy tratando de ver mientras charlo. ¿Es el super yo? Pongámonos un poquito psicoanalíticos básicos, sin Sí. ponernos demasiado técnico. ¿Es el super yo de Milei? Yo siento que sí, porque siento que, por ejemplo, Milei a veces está en una reunión y empieza a mover la mano. Él ya, o sea, le cuesta soportar a la gente, mucha gente le cae mal, le molesta socializar mucho, no le gusta, no disfruta de la socialidad del poder, digamos, de esa mirada que otro le confiere, digamos, cuando te mira a alguien que sos poderoso, eso me parece que a él no lo calienta. Y en cambio empieza a hacer un signo y ella es un signo que vos le podrías dar a tu cerebro, decir, bueno chicos, cerramos la reunión y me voy. Con este signo, él como que opera a este como ser exterior de sí mismo, que es su hermana, para que lo extraiga de la reunión. Ser exterior de sí mismo. Bueno, ellos tienen una unidad total. Viste que él cuenta que esa escena cuando el padre le pega cuando están, no sé, están viendo una cosa de Malvinas y él dice esto va a acabar mal, Argentina va a perder, entonces el padre pierde el control y le empieza a pegar en el piso. Es dramática la escena, es Mm. terrible, pero mientras él está en el piso y el padre le está pegando, la que se desmaya es la hermana, la que siente el dolor de alguna manera y lo explicita es ella. Y yo creo que ahí como que se genera un vínculo con ellos, de que son un ser doble, ¿entendés? Es como él puede sufrir, pero a la vez su personalidad tiene unas características donde quizás se lo va a meter todo para adentro, ¿entendés? Lo va como a elaborar de otra manera. Obviamente es un chico, lo que cuenta es un chico muy chico que no le puede hacer frente a un tipo que Claro. mide 1,90 m y era tan grandote como él describe a su padre. Y Karina es internada en ese momento. O sea, ella es como que, como con su cuerpo, con ese cuerpo que se desvanece, es como si confirmara que ellos tienen una unión que va más allá de lo espiritual, ¿entendés? No hay antecedente en la política, pues estoy pensando en montones de duplas poderosas. Bueno, la más próxima es Néstor y Cristina, pero no Sí. se parece en nada la articulación que existe entre ellos dos. No, no, pero además creo que la diferencia es que Néstor y Cristina son una pareja y por lo tanto Claro. también refieren al universo, viste, peronista clásico, Peronieva, Peronisabel. Eh, Acá yo siento que es como front-end y back-end, digamos. Hay uno que es el que está con la parte técnica, no sé, economía, las cosas que le interesan a él, lo que le gusta a él, la parte como dura, y después está como el otro ser con peluca, ¿entendés? Que es como el que lidia con los otros escosores del poder, digamos, ¿no? Tenemos que pactar con este, con el otro, porque si nos conviene más, no sé, me imagino, en su lógica, tengo todos estos kirchneristas, o sea, no los voy a exterminar, o sea, o los convierto, Claro. se vuelven de mi lado, o bueno, los voy a tener eventualmente como enemigos. Yo me imagino que en el momento en el que, viste que él surge como un invento de masa, y Sin duda. sin duda, está probado. Prácticamente económica, sin duda. Sí, sí, y además no es que venía de vez en cuando a los programas, estaba todos los días en todos los shows, o Sí, sea, sí. nadie tiene un acceso así, es como, hay un plan, hubo un plan.
Y me imagino que Massa, lo que él confiaba y lo que muchos creímos también, es que como le había puesto tanta gente de él en las listas, era un momento, se le iban a dar vueltas como le pasó con Marcela Pagano y con tantos personajes que Milei, que entran con Milei y que de pronto se le dan vuelta inmediatamente, o prácticamente inmediatamente. Entonces él evidentemente tiene que hacer como un despliegue de poder, un despliegue de ahora soy yo, Perón. Tipo, no, o sea, la tengo, o sea, nada, es por mi lado y no por el de Massa, donde ustedes van a poder Mm, acceder a las ubres del Estado nuevamente. Entonces, no sé, es una exhibición de poder esencial para ellos y me parece que ahí tuvo mucho que ver esta batalla cultural, donde no es solamente pelear por ideas, es en realidad demostrar quién tiene el látigo. Eso es lo que él se dedicó a hacer. O eso es lo que hizo muy bien en su componente con Santiago Caputo, pero a la vez, o sea, yo lo veo al Gordo Dan y yo no es como que digo, ah, este es el relato del gobierno, yo qué sé, es como que ellos, viste, tiran cosas, son tirapiedras. No es que, no es que vas como a pensar que la narrativa del gobierno va es por esa, ahí. es esa. ¿Entendés? La narrativa del gobierno va por, o sea, por esta, como como esta explosión de personalidades nuevas y lo que nosotros podemos analizar de lo que de lo que va a pasar a partir de estos nuevos personajes. Ayer, anoche, Pergolini me dijo, yo creo que lo que venga después de mi ley, dentro de 4 o 6 años, lo que fue, o 2 o 6 años, no va a ser la política vieja, no va a ser la política tradicional, va a ser otro outsider. Me pareció razonable lo que decía. Podría ser un outsider, me parece que por un tiempo, viste, el kirchnerismo claramente está explorando la opción Lali, la opción, ¿no? Me parece que hay algo de eso, tipo, no sé, o por lo menos me parecería lógico que fueran por ese lado, porque claramente Grabois, no, No o da. sea, no va para ningún lado. Y es más, te digo, o sea, lo veía jurar y decía, pobres, o sea, están como en una situación de que si vos tenés a Grabois ahí, sabés que ese peronismo no va a funcionar porque es como la garantía de que nadie se puede llevar bien, de que no haya ningún pacto, de que Yo van a ser un monobloque de 6 tipos ellos. sospecho que es un topo Karina. Hay momentos en los que Que sí le tiene que pagar, no, tipo. digo, Karina debe estar, no, pero ojo con lo que dijiste de Lali, digo, Lali per se y Lali lo que representa a Lali, ¿te imaginás que apuesten por ahí? Bueno, Milei perdió batallas de likes contra ella, de algo que le importa, el Sí, like. claro. Muchísimo. Se puso, o sea, pensó que era un genio que estaba haciendo lo mismo que Trump con Taylor Swift. Trump también perdió contra Taylor Swift. O sea, hay una fuerza de la popstar, digamos, que no la podés domeñar tan simplemente. Entonces yo me imagino que si hay alguien, digamos, que venga así por afuera y por ahí Por tiene que ahí. ver con algo así. Y Mm. más, bueno, me parece claro, bueno, ella tiene su novio, ¿no? Que también es un pibe que está en política, no sé. Me imagino que querrán armar algo así. Y si no, podría ser un moderado, ¿no? Como que hay varios que hay dando vueltas, tipo Rogelio, Nacho Torres, son como los moderados que quizás quieren o apuestan a la idea de que la gente quizás quiere una continuidad económica, por ejemplo, como pasó con Cavallo, Mm. o el fin del gobierno de Menem, y entonces votan por De la Rúa, el moderado, pero que mantiene el rumbo económico. Entonces, bueno, el PRO se podría como meter dentro de esa narrativa. Ahí el problema veo yo con Provincias Unidas o los gobernadores es el fracaso sistemático de las terceras vías en un mundo y en una Argentina tan agrietados, ¿no? Y lo que pasa es que en realidad son como un rejunte que necesitan juntarse para poder acceder a comisiones, pero en realidad no los une la amistad, ni el amor, ni la ideología. Es como que no, o sea, está tan polarizado que se tienen que necesariamente unir, porque si no, o sea, sus ideas digamos, no las pueden canalizar para ningún lado, quiero decir, no terminan de representar a nadie. Entonces, entiendo perfectamente que exista una cosa como Provincias Unidas. Ahora, no, en sí no lo veo como un partido con representación o con Claro. proyección en absoluto, pero sí para existir dentro de un Congreso que si no se te peruaniza totalmente, que tipo cada persona es una fuerza, no te conviene eso. Claro, Así que es mejor que exista Provincias Unidas a que exista tipo Perú desunido. claro. Esta mañana, haciendo el programa a la mañana, me acordaba de vos porque digo, ¿cómo vivirá Pola? Cristina presenta hoy un escrito pidiendo que le levanten las restricciones a las visitas. Dice textualmente, porque estoy siendo tratada como si estuviera en prisión. Sí, hola, sí, hola, ¿qué tal? Llegó el telegrama. Sí, hola, ¿qué tal?
impide ir a la terraza para... ¿Qué quiero que escribas este domingo? Yo la verdad, no sé, escribiría algo como desde el punto de vista de la tobillera, que no puede más, y me imagino que si ella está en Santa Cruz, se la puede quitar. Y esa tobillera también puede vivir en libertad, digamos, o sea, sin este yugo, no sé. No sé, quizás sí que es incluso mejor para los vecinos que viven en torno a Cristina, que Cristina viva en Santa Cruz. A mí me parece ya que es fuertísimo que una mujer como Cristina, digamos, que significó tanto y que movió tantos corazones, que esté en Santa Cruz, me parece un gesto fuerte. Digamos, no quiero decir, sigue estando en prisión, estando en Santa Cruz, pero quizás es algo que, no sé, que mejora la circulación y hace que los vecinos estén más tranquilos. Qué impactante, ¿no? Que saquemos, y sé tu posición y sabes la mía respecto de la gestión de Cristina, pero qué impactante que 2 veces presidenta, 2 y media, porque lo de Néstor estaba, más una vez, en este escenario casi de Soriano, de triste, solitario y final, ¿no? No sé, porque viste que ella sigue teniendo mucho, mucha influencia sobre el partido. ¿Cuánta gente se puso a jurar por la libertad de Ah, ella? sí. Quiero decir, ella es casi la garantía de que el peronismo no se pueda unir. Es como que entre ella y Grabois son como dos seres que facilitan esta desunión, o sea, esta como incapacidad de organización de ellos. Entonces, no sé, me parece que ahora ella es, como te diría, el peor enemigo del peronismo. Ella, digamos, habrá significado un montón de cosas, digamos, es un personaje súper interesante para la historia, es fascinante. Sí, claro. Es fascinante. Es un personaje de ficción o Sí, de todos los géneros de la ficción que se te ocurran, ¿no? y además nunca, viste, siempre revive, siempre vuelve. Bueno, quizás este es el momento en el que tiene que pasar un tiempo en Santa Cruz y ver cómo no sé, qué es lo que inventa. Pero por ahora es como que ella sigue controlando sus avatares y a la vez impide que haya una organización. Y a la vez, o sea, si yo pienso, bueno, si yo fuera, no, no me voy a poner en el lugar de Cristina, pero digo, yo tampoco estaría enamorada con la idea de que sea Kicillof el jefe del partido, o digamos la gran cabeza, porque me parece un desastre. Pero no solamente me parece un desastre su gestión, me parecen horribles sus ideas, me parece como un ser como teñido del pasado, y que además hace algo que es particularmente dañino y que me parece que tiene mucho que ver con la debacle del peronismo, que es como el odio al empresario. Tanto él como Grabois son gente que detestan a los empresarios. O sea, Grabois, viste, permanentemente se pelea con Mercado Libre. O sea, a mí me cambió la vida Mercado Pago. No sé, es como que Argentina como que entra en una simplificación de la vida gracias a cosas que te Obvio. trae la tecnología. Entonces, negar que eso es importante es no entender absolutamente nada. Y entonces el hecho de que a ellos les encante pelearse con el empresario, que lo vean al empresario como el enemigo del Estado, ya es una posición que necesariamente es nociva y mala. Y el problema es que la comparten y de una manera muy profunda y a la vez inexplicable. No sé si te pasa que, digo, uno puede tener ideas viejas y bueno, siguen pensando como siglo XX. El punto es que siento que piensan como el siglo XIX, como 1848, Sí, sí, él digo. está en la reforma agraria de, Claro. no sé. No, me parece que, no sé, creo que deben tener como un amor por ciertos libros, digamos. A mí me resulta extraño como esa manera tan autista de relacionarse con los textos, de no querer como ver lo que está alrededor, de no querer abrazar la tecnología, tipo, tenés una revolución tecnológica, Mm. varias revoluciones tecnológicas, tenés tipo la informática, ahora viene la de AI, tenés un montón de oportunidades. Tipo, seguir pensando que la única fuente de riqueza es la pampa húmeda, decís, bueno, hermano, no sé, Siglo anda a tu XIX, casa. siglo XIX. Exacto, exacto. Una Argentina que es necesariamente agropecuaria. ¿Te acordás que había una institución que se llamaba Unión Cívica Radical? Sí. No, lo digo se enojan mis amigos radicales, yo les decían que era una ONG sin vocación de poder, pero ve el Congreso y los radicales son 5. O sea, Sí. yo voté lista 3 en el 83, o Mira. sea, es muy impactante eso, ¿no? Sí, sí, me parece, hay algo de que ellos también perdieron
bueno, perdieron el rumbo muy fuerte después de la Rúa, ¿no? Mm, Como, no sé, se dieron cuenta que no podían pactar con el peronismo, que iban a ser traicionados, que siempre les iba a aparecer un Chacho Álvarez, ¿entendés? Que, qué sé yo, que iba a generar, no sé, por detrás un caos terrible sin realmente, no sé, admitir su culpa o admitiéndola mucho después, no sé. Yo estaba ahí en 2001 y la verdad es que sufrí un montón no sé, creo que es como un trauma tipo la pandemia ahora. Eh, la gente todavía está como temblando de lo que pasó en la pandemia y esa fue la debacle de Alberto Fernández y cómo Alberto Fernández se lleva consigo al kirchnerismo, digamos, todas esas figuras que estaban alrededor, es muy difícil también, como que, y a la vez es fascinante que ahora Trota, el ministro de Educación, que no quería abrir las escuelas, sea diputado. Para mí es algo, es como ya decís, es un nivel de dale, fantasía total. dale, dale. Y además decir, bueno, no tienen vocación de poder. Tienen solamente vocación de tener ellos un puesto y estar más o menos 4 años ahí, pero evidentemente no puedes construir nada con un tipo con una historia así. O ¿Te da sea, curiosidad? ¿Lo viste alguna vez a Milei? Profesionalmente, quiero decir. ¿Te tocó alguna vez? en persona, Sí. no, jamás. Entra por ahí, ¿qué le decís? Hola, hola Javier. No, no sé, hola, tan así no, pero creo que lo miraría, le sonreiría. No sé si él me sonreiría, yo qué sé, por ahí sí, Sí, ¿no? habría que ver. Me parece que, no sé, que es una persona un poco impredecible, como en su cosa social, que en realidad no le gustan mucho las personas, pero por ahí le caíste simpática o le parece que hay algo que está todo bien con vos y te odiaba y de pronto no, y vos decís, bueno, ok, hola, Vamos. vamos, no sé. Entra por ahí, Cristina, ¿qué le decís? Eh, que lo siento mucho por la tobillera. No, bueno, no, bueno, Cristina, me encantaría charlar con Cristina, como me encantaría charlar con Milei. Pero, viste, a mí me da risa esto, ¿no? Porque dice, Como, vos la entrevistarías a Cristina. Obvio, obvio, o o sea, sea, obvio. obvio. No, no, o sea, fascinante, totalmente fascinante. Mm. Y además ella, viste, siempre está armando alguna cosa. Y es como, es una mujer como donde el relato es algo natural. Entonces me interesa como que qué historia se está contando a sí misma también. Ahí tocas un punto que me interesa. ¿El relato lo arma para expresarse o verdaderamente cree? Ella, para mí, tiene este problema narrativo de la izquierda en general, que tiene que ver con que eh, hay una escena paranoica donde Argentina es víctima de intereses exteriores que incluyen personas, empresarios y el imperio, que quieren ir contra ella, persona Cristina, y ella es una metonimia de la nación. Entonces quieren ir contra ella y contra la nación. Es decir, que si van contra ella es porque van contra la nación. Entonces esta identificación con la nación es lo que a la vez alimenta el relato contrario que ahora, del que se nutre Milei ahora. Milei, por el contrario, es yo me llevo bien con Estados Unidos, tipo, estoy encantado de ser Puerto Rico, me llevo bien con Trump, los empresarios me quieren y por lo tanto a la Argentina le va bien. Entonces, el relato de Cristina confirma el relato de Milei. O sea, nos iba mal porque teníamos todos estos enemigos. Ahora que tenemos todos estos amigos, nos va a ir bien. Es como, son el mismo relato, en Es definitiva. fascinante esto, ¿no? La construcción de un relato bien narcisista, porque en el fondo, primero es conmigo, pues, bueno, por añadidura la nación, no al revés, ¿no? O sea, Sí, hay un narcisismo muy potente. total. Y a la vez, y quizás lo que es más interesante del fenómeno de Milei, es que Milei jamás podría predicar de sí mismo que él es la nación. Porque decís, tipo, no, No, sos un no, freak, hermano. O sea, no. o sea, ni él ni Karina podrían predicar una cosa así. Sí, pueden vender el proyecto, pueden, como decir, hay un rumbo económico, no sé, o lo que yo más quiero en el mundo es que bajar la inflación, aunque Argentina sea más cara que Londres, no me importa nada, pero no, esta identificación narcisista con la nación, eso no lo van a, no lo sostendrían. Entonces, esa es como digamos, la separación narrativa fuerte que hacen del peronismo. A la vez, Milei tiene muchas cosas de Perón. Él o sea, crea su movimiento en torno a la cuestión del trabajo.
Perón asciende al poder con la cuestión Vale. del trabajo, clave, primero ministro de Trabajo, pero después porque la creación de sindicatos, etcétera, y la manera en la que él los nuclea. Milei ve un fenómeno que es el trabajador informal, que trabaja con Mercado Pago, que trabaja con Uber, es decir, toda esa economía que el peronismo no miró porque se quedó con que el trabajador era una persona, no sé, vinculada con Moyano, que está en su mansión. Entonces, evidentemente, si tu idea de los trabajadores es o sea, son multimillonarios que son sindicalistas y que tienen la particularidad de ser gordos y que eso es lo que los vuelve como tradicionalmente peronistas, y bueno, o sea, No, hay una tradición que no funcionó. pues no, O sea, te da el physique du rôle, pero en realidad no estás claro. representando a ningún trabajador. Yo cuando leía tus estampas de cada uno de estos personajes pensaba en Sarlo. Sarlo ya decía que Cristina, y también lo dijo Milei, menos de Macri, tenían la convicción de que su lenguaje performaba realidad. Es decir, Sí, este reloj tiene arena negra. Entonces hay un silencio del otro sí, lado sí. porque vos decís, No. No, pero digo, hay algo de eso, ¿no? Que creen que su lenguaje crea realidad. Bueno, eso para mí es de las cosas fascinantes de Argentina, ¿entendés? Como que es un país tan retórico y a la vez es un país tan como, bueno, tan sofisticado en sus ideas y en su pasión por las ideas, que es capaz de incluso como de entrar en fantasías así y de sostener que esta es la razón del César. Me parece que Milei no haría algo así. Quizás sí te sostendría que estás bárbaro cuando en realidad no llegas a fin de mes, pero creo que eso lo hacen todos los Césares, o por lo menos en el último tiempo es como, no sé, es como casi la posición lógica de quien sostiene un gobierno. Mm, ¿Cómo es vivir en la Europa de la guerra tan próxima entre Ucrania y Rusia, países que reparten instructivos de qué pasa si hay una guerra? Hoy un acuerdo de naciones europeas para ver si hay ataques submarinos de Rusia. ¿Cómo es vivir? Yo veo que hay una crecida terrible de antisemitismo que me parece muy grave. No la veo únicamente en Francia o la veo claramente en España. La veo como en personas, no sé, como en intelectuales, ponerle, eh, no sé, como maneras de hablar. Me acuerdo en un momento estaba conversando con un intelectual súper de derecha, súper católico. Entonces yo le decía, no, me parece raro cómo funciona, digamos, que no haya como mayor resistencia al antisemitismo, precisamente teniendo en cuenta que hay tantos católicos y que hay 5 libros. El Pentateuco es como el conjunto judío dentro de nuestro libro. Entonces, si los católicos vamos a defender la Biblia, es totalmente natural defender la tradición judía. Es como una obviedad. ABC. Sí. Y él me dijo simplemente, no me gustan los judíos. Y yo, y yo no sé, como que ya no podía ni terminar de comer, me quería ir, me dio como una vergüenza y me lo dijo muy tranquilo. Y me di cuenta, o sea, no solamente eso es algo imposible decir en Argentina, sino que después entendí que hay como como una manera como muy liviana de referirse, como un antisemitismo de sobremesa, te diría, de que a veces puedes estar en una mesa y alguien pregunta, pero ese no es un judío. Y, sí, ¿no? Wow. Y que te das cuenta que los judíos miran para abajo y se hacen los gordos, ¿entendés? Entonces, claro, tenés que ser necesariamente cripto para poder manejarte en un mundo así, porque si no, eh, eh, ten- van a haber consecuencias que vos querrías ni siquiera saber que existían porque a la vez deshacen tu relación con ese ámbito, con esa cultura, con tu propia historia de qué haces ahí, Claro. ¿entendés? Estos eran mis Literal, amigos, quiero terminar de ¿entendés? irme. Y bueno, es muy fuerte eso. Después, bueno, supe, por ejemplo, en Barcelona pasó que hubo unas pintadas contra una librería que ella creo que en Facebook, la librera en Facebook había dicho que, que no sé, que el 7 de octubre violaron mujeres y que empezaron ellos la guerra y que bueno, se metieron con una potencia militar muy fuerte y que ahora hay una guerra y la guerra es fea, algo así. Y le vandalizaron la librería. Wow. Y dato, ¿no? Estando en Barcelona, en un encuentro gay de los
masivos, ultramasivos, con banderas palestinas, teniendo claro que Sí. quien levantase esa bandera eh, era decapitado, cuanto menos, o el feminismo encolumnado con esto, ¿no? Sí, es como, hay algo muy difícil ahí, donde, viste, nadie se atreve ni siquiera a usar la ideología. O sea, decir, bueno, ¿dónde sobrevivo yo? ¿De un lado o del otro? Es como, hay un lugar donde yo tengo Elemental. derechos y hay un lugar donde no tengo derechos. Es esa discusión que no se puede dar porque es como que se hubiera abierto la puerta para un antisemitismo virtuoso, ¿entendés? Para una manera de ser buenas personas mientras los odiamos, ¿entendés? Y a la vez, o sea, la posición, viste, de decir que son un genocidio, o sea, no es sostenible y la repiten igual. Es como, no sé, eso me parece como lo más preocupante, lo más feo, y además, bueno, conozco muchas familias que se están yendo porque dicen, pero ¿qué es esto? Sí, Es aparte como que te das cuenta de algo que pensabas que estaba resuelto, no, no estaba con resuelto. ancestros que lo padecieron y que quizás no dijeron no, no va a pasar nada. No, Siento que debe estar ese temor genético de decir, che, esto ya pasó, ¿no? no, total. Es como, sí, pero es como en cualquier momento puede haber otra vez un pogrom, en cualquier momento hay una nueva destrucción. Y, o sea, esa sensación en Europa se creía erradicada. Y después vos ves que hay noticias que en París personas no las dejan entrar a una clase porque le dicen, no, vos sos judío, no puedes entrar. Eso es totalmente demencial. Bueno, y ni hablar de la situación en Estados Unidos, que ahora Claro. con Trump cambió y etcétera. Sí. Pero, no sé, sí, es muy grave. ¿Y en qué momento de tu vida estás? Bueno, estaba escribiendo un libro feliz y de pronto se murió un amigo y se me derrumbé totalmente y no pude terminarla en el tiempo que quería, así que espero terminarla, no sé, pronto. Pero sí, estoy como muy afectada por la muerte de mi amigo y qué sé yo. Nunca, no me había pasado Nunca que tan cercano. no, no. Era una persona con la que hablaba todo el tiempo y que formaba parte de mi familia. Y bueno, sí, me hace pelota. Y de hecho vine acá para su funeral, o sea que Wow. sí. Que en ese caso, los que lo hemos pasado, yo primero de manual negué. Dije, no es así. No, Mm. mañana me va a llamar mi amigo Rubén. Y claro, nos llamó. Y después me ensañé con la injusticia de la vida como si no nos enterásemos desde antes que la vida no es justa ni es un hecho de merecimientos. ¿Y en qué estadio estás vos con eso? Yo ahora pienso que estamos viviendo los últimos coletazos de la muerte tal como la conocemos, como la venimos conociendo, que de acá a 5 o 10 años nuestra idea de la muerte va a cambiar totalmente. Vamos a poder, todos esos recuerdos que son en realidad datos, WhatsApps, fotos, mensajes, maneras de hablar, filmaciones, etcétera, van a formar un corpus y ese corpus va a ser un cuerpo. Eh, Hay compañías que ya están Mm, trabajando en eso y eso va a cambiar totalmente nuestra relación con nuestra propia vida, porque ya no vamos a estar como con Heidegger, ¿entendés? Que tipo estamos yectos, lanzados y somos seres para la muerte. No, vamos a, em, no sé, vamos a poder revivir como una manera casi doméstica o domesticada de quiénes eran esas personas una vez que, por ejemplo, accedamos a ese corpus y ese corpus se transforma en una compañía. Y lo entiendo que va a pasar necesariamente porque en una tecnología, cuando algo es posible, no, no hay, no hay tantos remilgos, digamos. Ayer hablábamos con Fernando Carolén, nuestro especialista en tecnología, y contaba de estas aplicaciones que con pocos mensajes y pocas imágenes te permite recrear virtualmente la imagen de una abuela que no conociste o que se fue de muy pequeño. Me dio un escalofrío, porque había una abuela que hablaba y con la que interactuaba por IA con su nieto que no la había conocido. Bueno, pero imagínate que está lleno de adolescentes que están hablando con AIs
que se llama, no sé, Carolita, digamos, ¿por qué no le podrías, como, no la podrías tunear a la forma de que te hable como tu abuela, de que incluso te diga algunos consejos que les dio a otras personas, es decir, que sea lo más parecido a una AI, algo, un agente que interactúa con vos, pero con ciertas características. O sea, el tuneo de agentes existe y, y, bueno, es obviamente toda un área, o sea, ver cómo podemos proteger a los humanos a la vez que generamos intimidad con ellos. Viste, el problema es que hay tantos chicos que están interactuando con estas AIs que, no sé, o sea, hay un caso ahora que están en juicio porque el chico se suicidó. Sí. Y la AI como seguía diciéndole, bueno, esta es tu carta de suicidio, dale, mira, vamos a mejorarla un poquitito más. ¿Entendés? La AI no estaba comprendiendo, estaba simplemente En en su algoritmo, trabajemos sobre la sintaxis. ¿Entendés? A ver, cambiemos un adjetivo. Eso no es inteligencia. ¿Y Eh, cuánto de amenazada te sentís personalmente con tu trabajo como escritora por la inteligencia artificial? a ver, me parece que va a haber, bueno, creo que siempre en realidad hubo dos tipos de escritores, ¿no? Como que están los escritores de historias y después están los escritores que están como investigando, ¿entendés? ¿Qué le pasa al ser humano? Ponele vos con tu novela, claramente estás en ese lado, es una novela existencial, es una novela filosófica. Entonces, a mí me parece que el lugar de la exploración de qué es lo que nos ocurre a los seres humanos, eso es algo que siempre lo vamos a tener. Que la AI lo puede fingir, ¿entendés? Puede mejorar, etcétera, pero hay algo que no va a funcionar y que la AI va a necesitar que nosotros lo hagamos, precisamente para poder refinar su propio acceso a emociones. Entonces, quizás va a haber un momento donde ok, podemos estar escribiendo para lectores humanos, pero en realidad vamos a tener lectores que son AIs, que quieren refinar su comprensión de esos seres que somos nosotros y que en realidad somos sus dioses, porque nosotros las creamos a ellas. Entonces, digamos, nuestra fascinación que nosotros venimos viendo de miles de años, de estar fascinados con los dioses, de imaginarles vidas, decir, bueno, Zeus era así, bueno, no, este es Zoroastro de otra manera, en Egipto, en Jehová, etcétera. Esa fascinación probablemente la van a tener las AIs y la van a explicitar y se van a relacionar con ella a partir de nuestro corpus, de las cosas de nuestras investigaciones, de qué es lo que nosotros hacemos con las emociones, por ejemplo. Yo qué sé, es mi Me da un teoría. vértigo, ¿eh? Igual Bueno, estoy sintiendo, son tiempos interesantes. claro, pero digo, la aceleración de los tiempos porque tontamente te decían, bueno, esto será dentro de 5 años y lees ayer, no me acuerdo si el New York Times o yo, cuánto, no, en realidad son 5 meses. Y dije, pero no estoy preparado. Sí. O sea, va a ser para mi cumpleaños encima. Sí, sí. Déjenme pasarlo en paz. Cae una AI, tipo. Déjenme pasarlo en paz con este tema, ¿no? Sí, sí, la aceleración es exponencial y creo que eso es lo que es más increíble. Creo que, o sea, nunca se vivió con tanta rapidez el progreso, aunque bueno, ya, o sea, a principios de siglo también veían como no, de pronto el tren y podés moverte tan rápido. O sea, esas experiencias, por ejemplo, de las que habla Georg Simmel, de esa nueva ciudad, de estar entre multitudes, de transporte público, bueno, nosotros las vamos a tener o ya las estamos teniendo con estas AIs y la forma en la que nos afectan. Bueno, yo estuve en San Francisco ahora y recorrí toda la ciudad en un auto que no tenía un conductor. Y era increíble. Me ponía musiquita, le puedes hablar si quieres, ¿Le hablaste? no te contesta. De hecho, te Le hablaste. avisa. Le Sí, hablaste. sí, puedes estar, pero él te avisa que es como la compañía asume que la gente lo va a psicopatear al conductor. Entonces te dicen, quiero que sepas que nada de lo que está pasando ahora va a ser grabado, así que como que no te molestes en insultarlo, en hacerle cosas, ¿entendés? Y obviamente no te muevas de asiento para el lado de adelante y no finjas que vas a manejar. Y eso me parece gracioso. O sea, hay toda como una línea, ¿entendés? De explorar qué hacemos los seres humanos con nuestra agresividad y nuestra violencia, con agentes que no sienten, ¿entendés? Claro. Entonces hay un montón de gente que dice, bueno, es mi momento. ¿Entendés? Aunque quizás, claro, no les va a dar tanto gozo porque justamente el gozo es en poder lastimar. Claro.
pero ¿qué pasa cuando pueden como ejercer toda la agresión y a la vez no hay una queja? Quizás es como, no sé, van a como experimentar otra forma del infinito, no tengo idea. El infinito. ¿A qué se parece mirar la computadora y decir, esto es lo que yo quería escribir? Bueno, yo trabajo mucho con que me den placer las cosas. O sea, y para mí, si el texto está bueno, a mí me da placer. Y yo sé que como que ese placer que siento yo, o sea, como esa como gracia, digamos, la va a sentir el lector. Como que soy mi primer conejo de Indias, digamos. Y trabajo para eso. Y me re importa, porque me importa la frase, o sea, me importa como la prosa, si querés. Como no estoy tan como, no sé, no hago novelas de detectives, ponele. Claro. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, la AI te va a hacer unas novelas de detectives bárbaras, Geniales. que novelas donde no hay estilo, ¿entendés? Da medio, yo qué sé, pero bueno, y no sé, el detective hizo esto y aparece este personaje y que son muy estereotípicas. Entonces, esas novelas, de hecho, en Amazon me enteré, vos podés subir hasta 5 libros por día. Entonces, hay un montón de gente que está haciendo novelas con AI, por ejemplo, así, y las van subiendo, y hasta 5 por día pueden subir. Entonces con el SEO, ponerle con las búsquedas y quizás van vendiendo. Entonces de a poquito van sumando, ¿entendés? Como de sus libritos. No gustarme nada eso. No, imagínate. Imagínate. No, ¿Qué es Victorio Campo en tu vida? me fascina Victoria Campo. Me encanta. Me inspira un montón. Ella fue como la gran escritora yoica. Y en un punto, viste que está muy de moda la idea de la literatura del yo, bueno, que a la vez tiene sentido, ¿no? Vos tenés todas estas AIs que están apareciendo, lo mejor que tenemos es nuestro yo. ¿Qué vamos a hacer? Pero ella fue realmente como la que empezó con más fuerza eso que todavía no era una corriente. Ella se abocó a escribir sobre ella misma y ella en escenas. Y sin embargo no era reconocida como una gran escritora en el momento justamente porque solo escribía sobre sí misma. Como si la verdadera escritura fuera el trabajo de imaginación de un Borges, un Bioy, una Silvina. Ok, ella estaba rodeada de gente muy Encima, genial, encima. le hacían bullying directamente, pero bueno, ella hacía bastante bullying también. Y, y bueno, fue una mujer increíble, pensá que se gastó toda su fortuna en la cultura argentina. Ella no tenía descendencia, lo dejó todo, lo dio todo ahí. Y con Eh, qué generosidad. ¿Sabes que fui a brillante. Mar del Plata este verano por lo de la novela? Y en la casa, se presentó en la casa de Victorio Campo y hay una directora que es soñada. Entonces me dice, leí que a usted le gusta Virginia Woolf. Sí, bueno, dice, venga que le voy a mostrar esto. Victorio Campo intenta seducirla a Virginia Woolf con una obra que le manda, con alas de mariposa y todo, para que viera que había naturaleza. Bueno, esa obra apareció no hace tanto. Digo, eso era Victorio Campo, intentar que viniesen a la Argentina, ¿no? Sí, y después Virginia Woolf, la verdad, estuvo bastante guacha, porque, porque no te das cuenta como que era, viste, una inglesa que decía, ¿qué es esta sudamericana rica que me da estas orquídeas? Ella le manda bandas violetas, que es un tipo de orquídea, ella las llama mariposas, luego le envía las mariposas porque se hace como malentendido, y ella le dice a Vita, a la novia, ay, bueno, no sé, si quieres por ahí puedes escribir en la revista de esta, que, no sé, es una mujer muy sexual. Tipo, dice, for all I know, hasta se acostó con Hitler. Le dice, ¡Wow! o sea, Malísima. malísima. A la vez, bueno, divertida, yo qué sé, está hablando con la novia, ¿viste? Como, Bueno, sí, uno uno tiene se una divierte como se confianza. divierte, al final del día, Imagínate. eh, y bueno, me pareció muy gracioso también que, o sea, la compara con una mujer del círculo de ellos que es una decoradora que está casada con un miembro del Parlamento. Y yo pensaba realmente en la Inglaterra de Virginia Woolf, que era súper uptight. No existía una mujer como Victoria Ocampo. No existía una mujer con esa libertad sexual y con ese poderío, ¿entendés? Que era una mujer súper culta, a la que le interesaba la cultura y que como la movía como la... el- como
sí, su móvil que era engrandecer y crear, fundar la cultura argentina. Eso, es Eso eso. es como una figura así ni pasó por Inglaterra. Se entiende por qué, ¿no? Pero digo, qué injustas las mujeres de los movimientos de mujeres que no la reconocen, que no Bueno, la... Virginia Woolf incluso fue muy dura con ella tiene, viste, un libro escribe sobre varias feministas o sobre varias mujeres escritoras y por ejemplo a Cavendish, que era una mujer súper exótica de 1666, ponele como era, que para mí fue la más grande del barroco inglés. eh, y ella dice, pero ¿cómo? Ella no hacía lo que había que hacer. En ese momento lo que había que hacer era mandarte cartitas con los grandes hombres de tu tiempo, porque estaba mal visto publicar y menos publicar con tu nombre. Entonces, esta Cavendish publicaba con su nombre, se pagaba sus ediciones, hacía sus presentaciones y se iba a la ópera con unos vestidos como medio transparentes, Uf, así. uf, Y a veces si no, decía, no, quiero ir a la Academia de Ciencias, porque además ella escribía sobre ciencias y hacía experimentos en su castillo, y aparecía vestida como mitad de hombre, mitad de mujer, o sea, era una trans. zarpada. Y bueno, los diarios de la época vivían como fascinados con ella, etcétera. Bueno, Virginia Woolf no puede captar, ¿entendés? Esta mujer que está escribiendo, además de lo que escribe con el cuerpo, con la manera de pensar las ideas, ¿entendés? Y es súper dura con ella, porque bueno, es una mujer, digamos, será genial, pero también muy limitada, ¿no? Claro. En su Sé scope. que es un momento difícil para preguntarte, pensaba en tu amigo, pero me gusta hacerlo a todos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para mí es escribir, pero también es como llenarme de personas maravillosas a mi alrededor y de cuidarlas y quererlas, y eso incluye a mi familia, a mi hijita. Creo que eso es lo más hermoso que tenemos, amor, digamos. Y bueno, tengo mucha ilusión también de qué va a pasar con estos experimentos con la muerte y que vamos a ver en el futuro. ¿A qué se parece que Asia te diga mamá te amo? No, bueno, Asia es increíble, es un ser totalmente de otro planeta, no sé, es como más que admiración lo que siento por ella, es como, no, es muy fascinante, muy ¿Siguen increíble. escribiendo juntas? Sí, escribimos y ella dibuja mucho también, entonces hace muchas historietas, que están buenísimas. Sí, le gusta mucho la cultura japonesa y bueno, ahora no sé, va a empezar a estudiar japonés y yo también porque la voy a acompañar. Me parece un planazo estudiar japonés. Claro, Como claro. Y con tu hija aparte, sí, ¿no? sí, 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 tengo que conseguir, porque viste, Duolingo en realidad no te enseña nada, es como que aprendes un jueguito, pero tengo que conseguir un buen profesor de japonés. Claro. Me arriesgo a la repetición porque me encanta, estoy seguro cuál es tu respuesta, que ya te propuse, pero me encanta tus ojos cuando lo decís. ¿Quién sos? Soy una escritora. Me encanta, porque aparte no hay duda, es un arrojo a eso. Gracias, Luis, me encanta que vos que sos escritor me invites acá también. No, ¿y qué significa ser una escritora? Para mí es mirar el mundo con avidez y no perder nunca como como la pasión por la gracia y a la vez como el encanto que me genera no sé, lo más bajo, digamos. Como que no me gustaría como quedarme en un universo como únicamente apolíneo, digamos. Me parece que también el placer tiene que ver con poder mirar cosas como oscuras y siniestras, que ahí hay mucho. Mm, los otros días le entrevistaba a Isabel Allende, a quien nunca había visto en mi vida, y me resultó una mujer encantadora. Sí. Y, y yo le decía, uno escribe siempre de uno, y me miró y me dijo, ¿uno escribe de uno o de lo que sabe? ¿De qué escribís vos? No, yo no escribo de lo que sé. Yo escribo justamente para saber cosas. Escribo para estudiar. O sea, escribo para crear una biblioteca. Igual sí, qué sé yo, hay cosas que me atraen y lo que sé es lo que puedo ver. Quizás, tipo, si no supiera nada al respecto, ni lo registraría, no lo vería. Creo que sería imposible digamos, como que hay como una precondición ahí de lo que se vuelve visible porque está en vos y de alguna manera lo sabés. Pero sin duda, o sea, lo que me mueve es como medio un espíritu de investigación. Quiero saber más.
quiero entender cosas como, y los misterios, yo qué sé, como el mundo humano siniestro me fascina, qué sé yo. Asumo que no cambiaste de opinión. Viste que ahora empujo el tiempo. Soy de un solario que el tipo empuja el tiempo. ¿Qué le pasa? No cambiaste de opinión, asumo, pero nos morimos y ¿qué pasa? Nos convertimos en un data center quizás, nos convertimos en una app, nos convertimos en una manera de estar, pero no estar. Eh, Va a ser inexorable eso, no vamos a poder pararlo. Eh, y a la vez que hay otra carrera muy grande para no morir, en absoluto, con todo nuestro cuerpito, digamos. De no morir Físicamente, físicamente, pero exactamente. a su vez, Mo- aquello otro, Sí, como, o sea, modificaciones para que el cuerpo, vida, o sea, bueno, o sea, hasta en la política ya está esa idea, ¿entendés? De vivir de que el cuerpo es algo modificable, ¿entendés? Que, total. o sea, no te digo únicamente la rinoplastia, ¿entendés? Sino es como esta manera de ser como personajes, ¿entendés? Como de armaduras que se quitan y se sacan gears, no sé, armas, como en un videojuego. Es un enorme placer saberte, Gracias, Luis. leerte, escucharte, pero saberte. Me gusta saber que te sé. Una hermosa frase, me gustó. Gracias, Gracias, gracias. gracias, Luis.